Yuki's Revenge, La venganza de Yuki, es el cortometraje animado dirigido por Quentin Tarantino, integrado como extra postcréditos de la versión definitiva de Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Un divertido experimento para atraer nuevas generaciones que polariza opiniones entre los fans y que revela a un Tarantino más despreocupado por su legado. Konnichiwa. Este capítulo perdido, originalmente concebido por Tarantino como una escena descartada del guión original de Kill Bill que nunca rodó, debido a cuestiones de ritmo en el montaje, pero principalmente por la agenda de Kou Shibasaki, la actriz que iba a interpretar a Yuki Yubari, fue un capricho del director para reunir a dos personajes de Battle Royale de Kinji Fukasaku, una de sus películas fetiche e inspiración para crear a las hermanas Yubari, Gogo y Yuki en Kill Bill. Y al final tuvo que fusionar a ambos personajes en la letal colegiala Gogo. Durante años los fans difundieron rumores de que Tarantino podría filmar este capítulo 5 descartado, quizá para alguna futura reedición de Kill Bill, pero como la mayoría de divagaciones e ideas de secuelas que el propio director viene mencionando desde 2003, como venganzas de hijas o hermanas de las víctimas originales, la idea quedó en el limbo. 20 años después, gracias a una insólita y cuestionable colaboración de Tarantino con Epic Games y Unreal Engine 5, los que están detrás del éxito de Fortnite, dieron la excusa a Tarantino de resucitar esta secuencia con motion capture y voz de su protagonista original Uma Thurman como Beatrix Kido, Miyu Ishidate como Yuki y el mismo Tarantino poniendo voz a Bill ante la lógica ausencia de David Carradine. El resultado es un cortometraje divertido y autoconsciente de que no es más que un caramelito fanservice, un gancho efectista que intenta atraer a parte del vasto fandom del videojuego Fortnite hacia la cosmografía tarantiniana, y eso es quizás lo más respetable de esta estrategia de marketing en unos tiempos actuales donde el cine, como lo conocemos, pierde espectadores habituales en este cuadrante de audiencia. La trama de Yuki's Revenge es sencilla y 100% Kill Bill. Yuki Yubari, hermana gemela de Gogo y bajo órdenes del boss, el intuitivo y resolutivo Bill, sigue a Beatrix hasta Los Ángeles, buscando represalia por la muerte de su hermana, repitiendo los ciclos de violencia inherentes a la saga, pero donde Yuki se comporta más como una máquina en sistema binario sin emociones, inhibida de la pasión emocional de haber perdido a su hermana Gogo. Esta intercuela del universo Kill Bill en teoría debería suceder inmediatamente después de la masacre en el restaurante de Tokio y antes de que Beatrix viaje hasta Texas, para matar al siguiente de su lista, Bud, el hermano de Bill. La dirección de Tarantino es reconocible. Planos desde el maletero, planos split screen de Palma, coreografías de acción marca de la casa enfatizando la estilización de la violencia con la tradición de la schoolgirl killer hiperviolenta y potenciado por la banda sonora característica de favoritos de la propia colección de vinilos del director. No sabemos la vinculación directa que ha tenido Tarantino en todo este rodaje, porque en el making of donde vemos a Zoe Bell, la especialista de acción fetiche de Tarantino, se ve que este delegó mucho en el equipo de animación. Lógico, por otra parte, dada la conocida desafección del propio Tarantino por lo digital y su actitud old school a la hora de rodar. El estilo Fortnite se nota en texturas de piel ligeramente plásticas e iluminación neón saturada que Tarantino lo convierte en virtud, aunque nos hubiese gustado un estilo anime más tradicional como el propio capítulo de O-Ren en Kill Bill. Este 3D se asemeja a un stop motion de la nueva ola de animación moderna. Temáticamente prioriza acción sobre profundidad dramática, pero atisba levemente en el agotamiento de Beatrix post-masacre de Tokio como un primer paso hacia la Beatrix redimida que vemos al final de Kill Bill. En el lado opuesto, la autodestrucción de Yuki, inconsciente de las balas recibidas debido al abuso del ultraesteroide que Bill diseñaba para su escuadra de asesinos. Yuki, como todas las demás asesinas, representa lo que Beatrix pudo haberse convertido si no hubiese descubierto la maternidad y la revelación final de que su hija seguía viva, eco de la tesis tarantiniana sobre ciclos tóxicos de violencia y venganza. Como notas a deber, los diálogos tan característicos del director aquí están algo rebajados por temas de ratings de edad y no respetan el guión original. Las concesiones a los mecenas del cortometraje se notan también en la sangre pixelada azul y en todas esas metareferencias a Fortnite. Personajes y lore que no hacen más que romper la inmersión fiel que acostumbrara el universo tarantiniano y poner al cortometraje al borde de un anuncio publicitario.
Por cierto, al centrarse en la perspectiva de Yuki, que va totalmente colocada del elixir de blues, droga que hace que la asesina nipona esté en un estado de conciencia alterada, podemos intentar justificar estas incoherencias y tragarnos estos sapos narrativos. El corto, además, explica cabos sueltos que quedaron colgados en Kill Bill, como el destino de la célebre Pussy Bacon en el volumen 2. This, I hear you were driving a truck. My pussy wagon died on me. The pussy bag. Que aquí es cosido a balazos por Yuki y que en su versión anime nuevamente se ve adaptado por restricciones de edad. Otra curiosidad es que da un nuevo significado al camión de helados que se podía ver de fondo cuando Beatrix llega a casa de Bernita Green en Pasadena para ajustar cuentas. Tarantino describió este capítulo perdido como un sueño pendiente tras el estreno en salas de Kill Bill The Whole Bloody Affair, su versión unificada de 4 horas, un estreno limitado en 2025 que hasta ahora solo se pudo ver en proyecciones especiales de Cannes en 2006 o en el Cine Beverly, propiedad de Tarantino en Los Ángeles. Tarantino declaró en el evento del estreno que le gustaría repetir la experiencia con Kill Bill en la animación. Quizás la segunda escena perdida con la enfermera Owens, que no se incluyó en este corto y que fans han memorizado durante años, donde explicaba cómo Beatrix sobrevivía tras recibir tantos disparos de Yuki y con la policía rodeando la zona. Pero parece poco probable, porque nuevamente el propio Tarantino vuelve a divagar, interesándose más en los capítulos inéditos de Bill, su origen y su relación con sus 3 mentores. Veremos en qué queda todo esto. En definitiva, el experimento Yuki's Revenge fusiona cine y gaming, expandiendo Kill Bill como franquicia multimedia, pero sin pretender llegar a la fuerza emocional y dramática que caracterizaba a las películas originales. Un qué pasaría si, canónico en espíritu, pero poco esencial en continuidad estricta de la saga. You bet. Nos vemos en Los Mosquitos.